Realmente me gusta mucho ver cuánta gente atrae un tema tan importante como es Egipto. Egipto tiene una característica que siempre la comento. Cuando uno recorre los museos, especialmente los grandes museos, que la gente a veces va distraída, comiendo, charlando, cuando llegan a la sala egipcia, hablan en voz baja, pareciera que entran en un ambiente de reverencia, porque todos tenemos una atracción muy especial por Egipto. Fíjense que el tema que vamos a tratar hoy, por supuesto, vamos a tocar algunos de los temas, porque Egipto es todo un misterio, todo. Lo que ustedes toquen, desde la arquitectura, la ciencia, los dioses, la forma de ver el mundo, la momificación, todo es un misterio. Vamos a tratar de desvelar algunos de estos misterios. Les voy a mostrar algunos elementos, como es el Osirión, el Serapeum. ¿Por qué elegí estos dos elementos? Pues son poco conocidos. En general se habla mucho de las pirámides, de los templos, pero las noticias sobre estos dos elementos son pocas. Vamos a tocar el tema de la momificación, que también es un tema muy interesante. No tiene mucho que ver con lo que en general se dice, este concepto de que los faraones y que los egipcios querían conservar sus cuerpos. Esto es una locura que hubiera horrorizado a cualquier egipcio. No era ese el sentido que tenía la momificación. Les voy a hablar un poco de la historia, porque en general en los libros nosotros se nos habla de una civilización, quizá a los comienzos, 4.500 años antes de Cristo, que aparece ya madura de golpe, y a partir de ahí una serie de faraones hasta llegar al final, en la época romana, con la muerte de Cleopatra, que no era egipcia. Acuérdense que Cleopatra es una Ptolomeo, es macedonia, es de origen macedonio, descendiente de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Ahora, ¿es esa la historia de Egipto? Entonces ahora vamos a empezar a ver un poquito. Primero, la palabra misterio. La palabra misterio viene del latín y significa iniciado. O sea que los misterios son algo que siempre están en manos de personas a las que se les dio acceso a un determinado conocimiento. No es el conocimiento común, es un conocimiento especial. ¿De quién? De aquellos que quieren profundizar en el conocimiento del universo, del mundo, del hombre y de todo lo demás. Un poquito más cerca del micro. A ver. Más cerca del micrófono, así se escucha. Sí, yo no sé. ¿Ves? Para entender Egipto, lo primero que tenemos que tener es cómo pensaban los egipcios el mundo, la vida, al hombre, a los dioses y todo lo demás. No vamos a entender Egipto con la mentalidad nuestra, con la mentalidad del siglo XX, XXI, o los primeros exploradores allá desde Napoleón en adelante, que trataban de ver Egipto como ellos veían el mundo. Por empezar, el egipcio le da poca importancia al mundo material. Yo no sé si alcanzan a ver los que están en el fondo. Yo acá les estoy marcando una esfera, que es la esfera material. El mundo de las formas, el mundo que podemos tocar, medir y pesar. Pero todo lo que existe para un egipcio nace desde un lugar no visible. Egipto considera que todo lo que existe es producto de una esfera espiritual. Es lo mismo que después va a tomar Platón con los arquetipos. Tomemos un ejemplo cualquiera. Ahí hay un vaso. Si yo muelo el vaso
El vaso, la materia la transformé, no la transmuté como en la alquimia, simplemente la transformé. Ahora, ese vaso ya no tiene existencia, pero la idea de vaso, ¿yo la toqué? No. O sea que podría reproducir millones y millones de vasos. El mundo, para los egipcios, es un mundo espiritual. Por eso el tema de la momificación y todo lo que después vamos a ir viendo en ese mundo maravilloso. Y se necesita un elemento intermedio que es la psiquis o alma. Vieron que actualmente nosotros hablamos de psiquis como el mundo de la mente y de las emociones. Bueno, antiguamente a eso lo llamaban alma. La palabra alma viene de ánima, lo que impulsa, lo que anima. Primera curiosidad en Egipto. Todas las cosas, cuando nosotros investigamos, todo lo antiguo es lo más perfecto. Los templos más modernos en Egipto son los que se derrumbaron con los terremotos. Los templos antiguos están en pie. Está la vieja frase que dice: todas las cosas le temen al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Las pirámides son mucho más viejas de lo que creemos. No tienen 6.000 años, tienen muchísimo más. Ahora después lo vamos a ver. Pero fíjense que cuando nosotros vemos las primeras construcciones egipcias, cuando vemos los primeros símbolos, cuando vemos los primeros jeroglíficos, todo es más perfecto. A partir de ahí es una decadencia lenta y progresiva hasta llegar a las últimas etapas faraónicas. No podemos encontrar un progreso de una civilización. Pasamos de una etapa en la que no hay nada a algo que es casi perfecto. Muy parecido al gótico en Europa. Fíjense que el estilo gótico aparece de golpe, de un día para el otro. Ahora, ¿qué dicen los egipcios? Ellos nos dicen que son los descendientes de los sabios del continente que se hundió al oeste. ¿Y saben qué dicen los mayas y los toltecas? Ellos son los descendientes de los sabios del continente que se hundió al este. Al este de los toltecas y al oeste de los egipcios, tenemos que ubicar algo que también lo menciona Platón, que es la Atlántida. Por eso, cuando queremos entender la historia egipcia, tenemos que remitirnos a tiempos mucho más antiguos. Ellos hablan de un tiempo en que convivían con los dioses, habitaban la tierra. Por supuesto, es un tiempo mítico, es un tiempo que fue borrado, por ejemplo, en la pirámide de Pepi o en el templo de Seti I, están martillados muchos de los cartuchos sagrados de faraones o reyes anteriores a la etapa faraónica. Lo que nosotros en general conocemos es la etapa faraónica. Desde el primer faraón, Narmer, y se dice, bueno, la gran pirámide, en fin, que todo, cuarta dinastía, quinta dinastía, no tenían tecnología para levantar eso en ese tiempo. Esto no anda que esto. Dale, otra. Bien. Miren, esta es la meseta de Gizeh. Algunos de ustedes deben haber estado en Egipto y los llevaron a ver las pirámides, entonces le dije, hace lo que quiera, ¿eh? Sí. No, esta es la llamada pirámide Keops, mal llamada. Esta que Keops incluso se duda si existió como faraón. La pirámide de Kefren y la pirámide de Miquelino. Y no van a llegar a ver, pero esto que está acá es la esfinge. Ahora,
Fíjense una curiosidad. Esto es una meseta que tiene 40 metros sobre el nivel del Cairo. Esto que ven acá es el Cairo. ¿Qué dicen los viejos textos? Dicen que cuando se construyeron las dos primeras pirámides, estas dos, esto era una isla. Y que la esfinge que está acá, y que está mirando hacia el este, aquel es el norte. Acuérdense que los egipcios, a diferencia de los mayas, orientaban las pirámides por las caras. Los mayas lo hacían por las diagonales. Fíjense que el sol sale por acá y ellos decían que la esfinge, además de tener dos alas, tenía un disco de oro que reflejaba los primeros rayos del sol. Ahora, si ustedes bajan por este lado de la meseta y se meten en el desierto, hay que bajar el talud de arena, lo que van a encontrar son caracoles marinos. Yo nunca me traigo nada de las ruinas y de los lugares que visito. De acá me traje un caracol. Yo lo tengo, es un caracol marino. Entonces, esto siempre se dijo que la cuarta dinastía construyó estas dos grandes pirámides, construyó la esfinge, pero resulta que los egipcios nos cuentan que eso era una isla. Es más, dicen, las aguas del mar bañaban las patas de la esfinge. Bueno, como no cierra, ¿para cuándo se levantó el norte de África? 9564 a.C. hubo una catástrofe que levantó el norte de África y esto, que era una isla, lo transformó en una meseta. Ahora, usemos el sentido común. Esto está pegado a la esfinge. Es el templo que está por delante de la esfinge. Fíjense esto. Ahí vemos unas losas de granito cortadas a la manera egipcia. No lo van a ver acá, pero en realidad el bloque está cortado así. Y uno dice, qué raro que los tipos hagan una cosa tan compleja. Eso tenía que ver con la circulación de las energías en los templos. Pero, ¿qué es esto que está acá atrás? Si se fijan bien, miren acá. Esto es de una etapa. Y esto, ¿ven? Está muy erosionado. Ven que ahí viven palomitas, de todo tipo de animalitos. O sea que acá tenemos algo muy antiguo, tapado, cubierto, renovado en un ciclo posterior. Y es sentido común eso. Porque dicen, no, esto es de la cuarta dinastía. Pero ¿cómo va a ser de la cuarta dinastía? Esto puede ser de la cuarta dinastía, pero no esto. Pasó una más. Esta es la famosa esfinge. Otra vez, esta que se ve acá atrás es la pirámide de Keops. Dos cosas. La primera, no está en proporción. Ahora les voy a mostrar otra imagen. Fíjense cómo está reconstruido esto. Fíjense el intento de reconstrucción en esta parte y fíjense la erosión que tiene esto. No es erosión por viento esa, es erosión por agua. Ahora, Egipto es un desierto. Y si ustedes se fijan, la esfinge, ahora les voy a mostrar otra imagen, está metida en una depresión que está más erosionada todavía por agua. Entonces, la pregunta es, si es de la cuarta, la tercera o la quinta dinastía, ¿cuándo se inundó Egipto durante tanto tiempo para haber provocado semejante daño en la esfinge? Si ustedes se paran de frente a la esfinge, el piso está así y así, del agua que corrió durante mucho tiempo. Fíjense esto. Si hay algo que los egipcios mantuvieron a lo largo de los milenios, son las proporciones. Si ustedes toman una estatua de la tercera dinastía y una estatua de la dinastía 18, las proporciones son idénticas. Sin embargo, fíjense que la cabeza de la esfinge está desproporcionada con respecto al cuerpo y a las patas. Con la reconstrucción. Esto les traje acá, esta está en el Museo del Louvre. Pero fíjense, ven que la cabeza
No está y miren la erosión que tiene. ¿Ven? Fíjense acá, pasamos una más. ¿Ven? Esta es la pirámide de Keops. ¿Ven? El agua, el desastre que hizo, no hasta la cabeza, pero sí hasta acá. Una más. Bueno, esta es la parte de atrás de la esfinge. Esta es la cola. ¿Ven? Acuérdense, tiene el cuerpo de toro, patas de león. Le faltan las alas, tenía 2 alas que no están, y la cabeza humana, los 4 elementos, a los que les gusta la alquimia. Miren esto. ¿Ven? Ven que está completamente erosionado, pero acá corrió agua en este sentido. O sea, la lluvia o la inundación. Entonces, es muy difícil aceptar que la esfinge pertenece a la época que se dice. Tiene que ser algo anterior a un tiempo en el que hubo grandes lluvias en Egipto. Por lo menos 30.000 años, mínimo. Hay crónicas que dicen que por lo menos la esfinge, la Gran Pirámide, tiene 75.000 años, pero eso es otro tema. En YouTube he colgado un video sobre la pirámide. Ahora vamos a otra cosa, el Osirión. Este es un templo muy antiguo. Posiblemente es un templo de una etapa anterior a las dinastías faraónicas, porque se decía, acá en la ciudad de Abidos, que estaba la tumba del dios Osiris, que ahí es donde se había enterrado la cabeza de Osiris. El mito osiriano es maravilloso, vale la pena leerlo. No tengo tiempo ahora de desarrollarlo, pero era muy importante este templo. Esto que ven a la derecha es una lista de faraones, pero hay faraones anteriores a la primera dinastía y faltan algunos. Falta Tutankamón, falta Kenatón, algunos Hatshepsut, que no fueron incluidos o fueron borrados. ¿Por qué? Fíjense el estilo del templo. Ustedes están acostumbrados a ver templos egipcios, llenos de marcas, de cosas, de jeroglíficos. Fíjense la simpleza de estos trazos. Ven que es una cosa no tiene mucho que ver con la arquitectura de la etapa faraónica. Ahora, fíjense una cosa que es interesante. Este es el templo visto desde el aire. Normalmente, este es el templo atribuido a Seti I, el padre de Ramsés II. Fíjense que normalmente los templos siguen un eje que va desde el comienzo hasta el final. Cuando empezaron a construir este templo, se encontraron con algo inesperado y los arquitectos no sabían que estaba. Es esto que está acá atrás. Y desviaron, es el único templo que existe en Egipto que tiene una forma de L, porque no es la arquitectura habitual. Porque se encontraron algo que estaba enterrado a 14 metros abajo del nivel de la arena, y que los arquitectos en la época de Seti desconocían que este santuario estaba ahí. Fíjense, este es el plano del templo, este es el llamado Osirión. Acá hay una cosa misteriosa, porque por ejemplo acá tenemos salas que no tienen puertas. Hay un par de habitaciones que no tienen ninguna puerta de acceso. No es raro eso en Egipto. Era para ir en cuerpo psíquico. Cuerpo psíquico. No era para ingresar físicamente. Por eso son los misterios egipcios. Bueno, vamos a ver un poco el Osirión. Esto es así. Ven que está hundido. Lo despedazaron al Osirión. Cuando se encontró, los arqueólogos realmente el trabajo que hicieron fue un desastre. Fines del siglo XIX, principio del siglo XX, dinamitaron todas las losas que cubrían esto. Había un montículo por encima, como si fuera una isla primigenia, y fíjense los destrozos que se hicieron en el templo. Ahora, miren esta arquitectura.
Fíjense este tipo de columnas masivas, muy grandes, ¿ven? Prácticamente sin nada, no hay jeroglíficos, no hay marcas, no hay artesonados, o sea, no tiene nada que ver con lo que es la arquitectura de la etapa faraónica. Tiene ahora les voy a mostrar el plano, tiene una serie de elementos, esto es como si fuera una isla, esto está acá, a ver. Bueno, acá esta foto es en un momento que se inundó, porque esto tenía una conexión hacia el río, se rompió una represa y bueno, las napas freáticas subieron, después tuvieron que vaciarlo. Este es el mapa, este es un corte lateral y así es como se veía, estaba rodeado de agua. Esto que ven acá, ahora después les voy a mostrar otra imagen, que tiene que ver un templo subterráneo, se dice cenotafio. Cenotafio es un lugar de enterramiento donde no está el cuerpo. Se decía que era un lugar de iniciación, donde se transmitían determinados secretos a los individuos que habían llegado a este nivel de conocimiento. Esto que ven acá, esa es la flor de la vida. Es un elemento muy importante. Hace poco dimos un seminario sobre arquitectura sagrada. Es un elemento muy importante en el simbolismo arcaico universal, pero tiene una característica. El corte no está hecho con cincel y no está hecho con ningún elemento que nosotros conozcamos, salvo que se haya hecho con algo similar a un láser. Es un corte profundo. Ustedes ven que esto es granito, una piedra que tiene dureza 10, tiene una profundidad muy grande y no tiene cincelado. ¿Pasado? ¿Ven el tipo de arquitectura? Fíjense, piedras muy grandes. ¿Ven que el sistema constructivo es muy similar al americano? ¿Vieron los que estuvieron en Machu Picchu y en otros lugares? Chavín de Huántar, por ejemplo, es muy similar la forma, los cortes, los ángulos. Y era cielo Sirión, reconstruido. Es una especie de isla donde el individuo tenía que pasar, por supuesto esto eran aguas que estaban en movimiento, había animales en esa agua, y el individuo tenía que vencer el miedo, ingresar a esta especie de isla, donde seguramente había un sarcófago similar al que encontramos en la Cámara del Rey en la Gran Pirámide. Ya les voy a mostrar. Las pirámides no fueron tumbas. Nunca se enterró a nadie en una pirámide. Las pirámides estaban ligadas a un ritual ligado a la muerte, pero no moría nadie, ni se enterraba nadie. Nunca se encontró nada ligado a una momia en ninguna de las 80 pirámides que hay en Egipto. ¿Se acuerdan que les dije 14 metros bajo el nivel del suelo? Y les dije que estaba enterrado y que en la época del faraón Seti, estamos por la 18 dinastía, desconocían que estaba ese templo ahí, que por eso tuvieron que desviar el templo. Esto es en Saqqara, más al norte, donde está la famosa pirámide escalonada. Dicen que es la primera. Yo me inclino a pensar que es la última de las pirámides. O sea, las primeras pirámides son las más perfectas, son las que tienen la mejor tecnología, las mejores orientaciones, los mejores criterios geométricos matemáticos. Acá Saqqara es una construcción mucho más limitada. Así que quizás, pero la ciencia oficial dice que fue la primera. Me inclino a que fue la última. Fíjense que a 14 metros bajo el... Perdón. No, pero no hago los botones. A 14 metros debajo del nivel del piso donde está la pirámide de Saqqara, encontramos lo que se conoce como el Serapeum o las tumbas de los bueyes Apis. Egipto reconocía en ciertos bueyes con ciertas características las fuerzas de la naturaleza. Y por el otro lado estaban las fuerzas espirituales que estaban representadas por Osiris.
Por eso va a aparecer en la época griega un sincretismo que es el dios Serapis, que es Osiris y Apis. Es el equilibrio perfecto entre las fuerzas ciegas naturales y las fuerzas espirituales. Ahora, miren esto. ¿Los del fondo alcanzan a ver? Con larga vista. Bueno, esto que ven acá son sarcófagos. Fíjense el tamaño. Este es un hombre. Fíjense el tamaño del sarcófago. Sí, son gigantescos. En general se dice que en esos sarcófagos se enterraban los bueyes Apis cuando morían. A los 28 años se nos explicaba que era la misma edad a la que había muerto Osiris en el mito osiriano. Estos sarcófagos, cada uno pesan aproximadamente entre 80 y 100 toneladas. Están metidos en un lugar con pasillos muy estrechos a 14 metros de profundidad. Wow. Las tapas solamente, estas tapas pesan 20 toneladas. Wow. Y estaban selladas. Porque cuando lo encontró Mariette, había sido saqueado muchas veces. Pero había un sarcófago que estaba cerrado. Como no lo pudieron abrir, lo dinamitaron. Sí, en el siglo pasado. Había que abrirlo. ¿Qué pasó cuando lo dinamitaron? No voló polvo para afuera. El polvo se fue para adentro, estaba el vacío. Uno de los tantos misterios que tenemos en Egipto, fíjense que esto hay de granito rojo, de granito gris, hay distintos tipos, son todas piedras muy duras. Pasa otra. Ese es uno de los... Bueno, ahora se reconstruyó el Serapium y lo puede visitar. Si ustedes toman los ángulos, son perfectos. Son ángulos de 90 grados perfectos. Fíjense lo que son las capas. Pasa otra. La pregunta es si se lo quisieron llevar o no lo llegaron a colocar. Fíjense, mover 80 toneladas en este pasillo realmente es una proeza. Imposible. No hay marcas tampoco. No hay marcas para enganchar algún tipo de aparejo ni nada. Fíjense los ángulos, este es el interior de uno de los sarcófagos, miren el pulido. Fíjense el pulido de las paredes. Y si uno toma el ángulo inferior, que es triple, son 3 caras que se juntan, son perfectas todas. Estos son los mapas de Scott Elliott. Si después tienen ganas de explorar en sus casas, donde nos cuenta una historia hace 80.000 años. Estos mapas estaban atesorados en el Tíbet y hace unos 100 años más o menos que se hicieron públicos. Fíjense que el norte de África es un mar y Egipto apenas una banda que corre por acá. Este es un mapa aproximadamente de 9.500 y lo que está marcado acá en estos mapas es la Atlántida, el resto de la Atlántida. Fíjense que acá está marcada una isla, la llamaban Ruta, y a esta otra la llamaban Taitia. Según los egipcios y según textos tibetanos y según lo que encontramos en China y según lo que dice Platón también, Egipto es una colonia de esta gran civilización que se terminó hundiendo en el océano. Y por eso es que nosotros encontramos una civilización completa. Por eso es que no vemos un ascenso. Es un grupo humano, una civilización con un gran avance en un montón de temas que se traslada a otro lado porque sabían que venía una catástrofe, que el continente iba a terminar hundido. Es curioso que nosotros decimos, en general se dice que Platón fue el más grande de los filósofos occidentales, pero que en los textos que él habla de la Atlántida, es como que ese día se emborrachó y se puso a escribir sobre algo que no existió. Es raro. Si Platón es el filósofo más importante y habla concretamente sobre la Atlántida, con datos precisos, da las medidas, habla de la famosa cordillera que la cruzaba. Dale, ¿qué pasó acá?
Ah, no, vuelve. Vamos a hablar un poquito de las pirámides. Los del fondo no alcanzan a ver, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que esto era una isla? Si ustedes toman una imagen de las tres Marías, las estrellas que forman el cinturón de Orión, y la proyectan sobre estas tres pirámides, les van a coincidir no solamente los ejes, sino que les van a coincidir también la fuerza de la luz que se ve en las estrellas. En realidad, Egipto, como decían ellos, es una imagen en la tierra de lo que vemos en el cielo. Lo que está en el cielo ahora, se está haciendo un trabajo hace unos cuantos años. En cada lugar donde hay una estrella de las importantes, los egipcios tenían 111 estrellas que consideraban sagradas. En cada uno de esos hay una pirámide. El cinturón de Orión es lo que vemos en el cielo, y que les vuelvo a repetir, las tres Marías son el cinturón de esa constelación, son estas tres pirámides. Si se extienden hasta Dashur, y van a ver todo perfectamente dibujado. Y fíjense que la esfinge, fíjense que la esfinge está mirando hacia el este, y las patas están al borde, como decían ellos, que el océano llegaba prácticamente hasta las patas de la esfinge. Y le están faltando las dos alas, y le está faltando el disco de oro, por supuesto. El oro no, se lo llevaba. No crean que los faraones o que los egipcios le daban alguna importancia al oro. Personalmente a ellos no les interesaba para nada, porque no le daban un valor monetario. El oro era la piel de los dioses. Y el oro y la plata solamente era para el culto divino. Hasta los últimos tiempos en que Egipto también se corrompió y se degradó. Como pasa con todas las cosas. Como es una obra humana, decae. Bueno. Ahora vamos a ver, esta es la pirámide de Keops, que por supuesto está en proporción áurica, es una maravilla, donde jugando con las medidas tenemos la velocidad de la luz, tenemos el número phi, la divina proporción, o sea, tenemos las constantes y el número pi, por supuesto. Con esas tres constantes nosotros podemos diagramar prácticamente todo el universo. No tengo tiempo ahora de desarrollar eso, pero básicamente fíjense que la Gran Pirámide tiene 150 metros de altura, 140 y pico, 232 metros cada uno de los lados, y por adentro tiene un sistema de túneles, pasillos, corredores, llámenlos como quieran. Acá tenemos una cámara subterránea hasta 40 metros abajo del nivel, o sea que queda al nivel actualmente de lo que es el Nilo. Y una serie de estructuras que ahora vamos a ver algunas fotos rápidas. Esta es la cámara subterránea. La llaman la cámara del caos. No está pulida, está trabajada muy groseramente, pero tiene dos cosas que son muy extrañas. Volví al anterior, por favor. ¿Cámara de qué? Del caos. Le dicen cámara subterránea. Tiene un pozo que está anegado. Fue anegado a propósito. Se lo tapó. Nadie sabe a dónde va. Y si lo excavaron, nadie dijo que encontraron. Y tiene un corredor que se mete 16 metros hacia el sur, y que también está derrumbado a propósito. Esta es la cámara que les decía, la cámara del caos. Hay tienen la posibilidad ahora de meterse dentro de la pirámide con unas imágenes muy buenas. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero es como si te fueras moviendo dentro de la pirámide. Cuando llegas a la cámara del caos, no te permite ver el pozo y no te permite ver el corredor sur. Curiosamente, eso no está permitido.
Así es el interior de la pirámide. Este es uno de los corredores. Tiene 1,05 m por 1 metro. O sea que hay que ir muy bien agachado. Es más difícil bajar que subir. Y la espalda, bueno, que de ahí vamos a hacer propaganda de diclofenaco en esa parte. 1,05 m por cuánto? Por 1. Son chicos. Esto es lo que se conoce como cámara de la reina, que es una de las cámaras intermedias. Cuando se entró en la pirámide, el califa al-Mamun al-Rashid de Bagdad no encontró nada. La pirámide estaba vacía y posiblemente acá dentro de esta cámara había un sarcófago que lo destruyeron, porque lo único que quedaron fueron restos de piedra. La cuestión es que, como ven, tiene esto es nuevo, este agujero está acá. Fíjense que acá tenemos 6 metros de altura, acá tenemos 4,5 metros, se entra por acá, por este pasillo. Tiene 6 metros por 5 de tamaño. Ahora, miren esto. ¿Ven ese pequeño agujerito? Sí. Hay 2 en la cámara de la reina, uno hacia el norte y otro hacia el sur, y 2 en la cámara del rey, hacia el norte y hacia el sur. Bueno, hace unos años se metió un robot, en una de las cámaras se encontró una losa que cierra, se perforó, hay otra losa detrás. Ven que son chiquitos, ahora tienen una particularidad. Cada 26.000 años se orientan a las estrellas polares, a Alnistac y a la estrella Sirio. Es una maravilla astronómica. Es como si fuera un reloj del tiempo. Y los antiguos egipcios decían que la cámara del rey era la cámara del tiempo. Pero bueno, en un tiempo se trató de meter una sonda, tiene 80 y pico de metros el conductor. Perdón, vuelve un segundo. Paralelo a este pasillo, hay uno acá, hay otro pasillo acá tapado con arena. La señora Blavatsky, en el siglo XIX, una gran esoterista, que visitó la pirámide, dice que faltan encontrar unas cuantas cámaras. Paralelo a este corredor, acá hay otro igual, pero está anegado, por alguna razón. Esta es la obra de arquitectura e ingeniería más extraordinaria, no sé si alcanzan a ver acá, lo que se conoce como Gran Galería, es una galería que va hacia la llamada Cámara del Rey. Esto tiene 9 metros de altura, tiene 2 metros de ancho acá, el ancho del piso acá es igual al ancho de acá, pero acá lo que tienen son 7 ménsulas que se van metiendo de tal manera, tiene 45 metros de largo esto, ¿eh? Imagínense las proporciones, esto es granito. Y si ustedes tratan de meter algo entre 2 piedras, no les va a entrar ni una hoja de bisturí, porque es perfecta. Y hay algo muy misterioso ahí, porque a veces, en una pequeña diferencia, en uno está copiado por la piedra de abajo, como si se hubiera hecho a la manera que nosotros construimos el concreto. Lo que pasa es que esto es granito. Entonces, fíjense la distancia, acá hay 28 quedades de cada lado, bueno, es una maravilla. Esta es la entrada, la gran galería, y ahí se entra la cámara de la reina. Esto está acá. ¿Ven lo que es el trabajo, no? Dale. Y lo único que había dentro de la pirámide era esto. Un sarcófago de granito, está todo en proporción áurica, tiene varias medidas astronómicas, y hasta que lo rompieron, sonaba como una campana. Cuando se lo golpeaba, hacía el sonido de una campana. Es una maravilla el pulido que tiene. Y para que vean, ahora, esto tiene 10 metros por 5, esta cámara. Petri, cuando exploró la pirámide, no encontraba las diferencias entre los bloques. Él pensó que el piso se continuaba con las paredes, de la perfección del corte que tiene. Y estas son las cámaras que están por encima
de la llamada Cámara del Rey. Y esto, fíjense, ¿puedo volver a hacer algo? Acá. Es la siguiente. Este es el plano de los sarcófagos encontrados en Serapeum. Todos están en el sentido norte-sur. Todos están orientados de norte a sur. Ahora venían aquí. Este sarcófago también está orientado de la misma manera. O sea que hay alguna razón que nosotros lo desconocemos. Fíjense que en el punto este que está acá, pasa el eje este-oeste de la pirámide, justo acá. Y el eje norte-sur pasa por acá. O sea que se encuentra acá. El ápice de la pirámide no está acá, está acá. Esa desviación que tienen los pasillos, 7,20 metros, que se repite en muchos lugares, tomada en pulgadas piramidales, lo que da es la velocidad de la luz en el espacio. Ahora vamos a hablar de la momificación. ¿Por qué se momificaba en Egipto? En general, cuando uno lee, los autores dicen, bueno, momificaban porque querían conservar los cuerpos. Algunos van más lejos, dicen, no, porque ellos pensaban que algún día los iban a resucitar. Cosa que es un error, porque sí, nosotros hacemos eso con que éramos personas a ver si el día de mañana se encuentra la cura a determinadas enfermedades y entonces se los vuelve a despertar. Cosa que es muy fea, porque estaríamos fuera de tiempo, no con las personas que conocemos, no tiene mucho sentido. Y además, algo muy importante para el egipcio, cuando ustedes lean los textos, los papiros egipcios, donde dicen muertos, somos nosotros. Los vivos son los que trascendieron, dejaron el sarcófago de carne. El cuerpo es un sarcófago que atrapa a la parte sutil del hombre, que atrapa al alma y al espíritu. Ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Por eso los griegos se extrañaban y decían, extraña gente que presintiendo la otra vida, cantaba y aplaudía ante la muerte física. Algo de los japoneses también, ¿no? Vieron que en Japón se hacen fiestas, la gente celebra de alguna manera, independientemente de te voy a extrañar. Te voy a extrañar porque compartimos, pero ahora estás en otra dimensión. Un comentario más. En la India, por ejemplo, tiene una lengua tan rica como es el sánscrito. Por ejemplo, en sánscrito hay más de 100 palabras para hablar del amor. Hay una palabra para el amor fraternal, una palabra para el amor a la pareja, una palabra para el amor al perro. No hay ninguna palabra que se pueda traducir como muerte. No existe. O sea, ellos distinguen 100 formas del amor, ninguna para la muerte. ¿Por qué? Porque para entender Egipto, tenemos que entender que para ellos la vida era una continuidad. No sé si vieron en la isla de Nosos, hay unas pinturas maravillosas, a mí me encanta verlas, unos delfines saltando. Bueno, ese es el alma que pasa un tiempo en un mundo y pasa otro tiempo en otro mundo. Cuando cae el agua, ya lo dejamos de ver, pero sigue vivo. Está en otra dimensión. Y esto es lo que cuesta entender a la ciencia moderna, pensando como pensamos nosotros, como materialistas aferrados al cuerpo. Nunca le interesó a un egipcio conservar el cuerpo. Sí había algo muy importante, que era que la parte de la psiquis no perturbara al espíritu. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Miren, la palabra espíritu viene del latín, spirit, quiere decir viento. Yo veo el efecto del viento, pero no veo el viento.
Yo veo que se mueven las ramas de los árboles, que se mueven las hojas, pero no veo a lo que lo hace mover. Entonces, el espíritu es eso que está más allá de todo lo que nosotros, es invisible, pero está. La psiquis, o alma, es el mundo de las emociones y el mundo de los pensamientos, lo que da forma a las cosas, es lo que anima, por eso viene la palabra alma, viene de ánima, lo que empuja. Entonces, la causa profunda de todo lo que existe. Porque tenemos que entender que para un egipcio, un hombre no era más importante que un perro. Eran distintos instantes en una gran evolución cósmica, donde entrábamos todos, los dioses, los hombres, los animales, las plantas y los minerales. Si no entendemos ese pensamiento, esa base del pensamiento egipcio, hace un rato, hablando con alguien en el buffet, les decía, en general tenemos el concepto que los egipcios eran politeístas, lo mismo que los mayas. Nunca fueron politeístas. Ya sé, hay 1100 dioses, más o entre la India, más las permutaciones. Pero cada dios egipcio es un aspecto del único Dios al que por respeto no nombraban, ni escribían, ni decían absolutamente nada. Pues si yo llego a decir que Dios es bueno, lo limito. Claro. Hay una parte que, si digo Dios es bueno y malo, y siempre me está quedando, lo estoy comparando con algo. Esto como en la meditación, cuando alguien logra concentrarse en un punto, en un solo punto, y logra frenar la mente, lo está haciendo contra un fondo que no es el punto. Estamos atrapados en el mundo mental. Y la mente es dual. La mente reconoce la izquierda porque hay una derecha, reconoce arriba porque hay una abajo. Entonces es muy difícil que nosotros podamos concienciar a una divinidad que está más allá. ¿Qué hicieron los egipcios, los mayas, casi todos los chinos, con todos esos cielos que describen? Simplemente cada dios representa una potencia. Por ejemplo, el dios Anubis, que estaba al comienzo, los egipcios habían notado que el chacal, esos son chacales, no son perros, no se pierde en el desierto. Tanto es así que los papiros dicen, si alguna vez estás perdido en el desierto, busca la huella del chacal. Entonces, ¿con qué lo asociaron? Con el dios Anubis, que es el guardián de las almas, el que nos espera del otro lado para conducirnos en un mundo que todavía desconocemos. O sea, cuando el hombre deja su cáscara física, cuando el hombre entra en otra dimensión, bueno, esa fuerza universal, ese Dios, a veces se habla, bueno, adoraban animales, adoraban halcones, nunca adoraron al chacal, ni al halcón, ni a nada. La potencia que representa ese animal. La vida y la muerte son dos caras de una misma moneda. Esto de un papiro egipcio, ¿eh? Hay una sola vida que se desliza sobre sus dos pies, la vida y la muerte, para repetir el ciclo mientras haya camino por recorrer, y al fin fundirse con el alma del mundo, el espíritu solar, Amon-Ra, en donde mora el rey del mundo en lo cósmico. O sea, el hombre transita por la vida en una necesidad de aprendizaje. Aquello que no aprendimos, bueno, tendremos que volver, por eso la reencarnación era algo natural. El hombre pasaba una etapa de su vida en el mundo físico, seguía su vida en los mundos psíquicos, espirituales, y volvía al mundo a completar aquello que había quedado incompleto o aquello que nos faltaba aprender. Si no entendemos eso, nunca vamos a entender el por qué se momificaba. Una cosa curiosa, ¿para qué vas a momificar? Si lo único que hay que hacer es dejar el cuerpo en la arena del desierto y se conserva mucho mejor que momificado. Si ustedes van al Cairo, los que estuvieron al Cairo, habrán notado que hay montañas de basura, pero montañas de basura y no hay olor. Es tan seco el clima,
Es tan seco que nada entra en putrefacción, menos los cuerpos si los meten en la arena. Esto, pero bueno, este es un hombre que fue dejado en esa posición en el 5000 a.C., más o menos. Y fíjense que la piel está impecable. Sí, esa es la piel. Sí, y si tocas los músculos, bueno. Y además la pregunta, ¿por qué un pueblo que era tan espiritual en su forma de vida, iba a querer conservar los cuerpos? ¿Por qué se practicaban las lesiones y los daños y las mutilaciones que se le hacían a la momia? Hay momias que están muy dañadas, pero dañadas por los embalsamadores. Le provocaban daños como para... es imposible que volvás a la vida. Por eso me llama la atención que se siga insistiendo que los egipcios querían volver a levantar las momias de las tumbas. Y además, entre todas las invocaciones que se colocaban, había una que decía, nunca más pisarás la tierra. O sea, estaba acá. ¿Y qué más? Se retiraba la piel de la planta de los pies. Y dice, no, ya estaba muerto ya. No sentía nada. Pero ahora vamos a ver por qué se hacía. Se retiraba esa piel, se ponían o dos ojos o la frase que decía, nunca más pisarás la tierra. O sea, estaba claro que esa momia... Entonces la pregunta es ¿por qué? Volvemos al comienzo. Espíritu, psiquis, soma. ¿Quién es el hombre? Bueno, me animaría a decir que el hombre es la psiquis y el espíritu. El cuerpo es un robot que usamos para poder... Si yo no tuviera una mano física, no podría conocer la materia física. Si yo no tuviera ojos, no podría ver en el mundo material. ¿Se acuerdan lo que decía el Principito? Lo esencial es invisible. Lo esencial es invisible a los ojos. A los ojos físicos, pero no a los ojos del alma. O sea, las cosas esenciales, lo que está más allá de la apariencia, porque, ¿qué es esto? Bueno, un conjunto de materia que está en una posición dado en un campo energético que materia. ¿Cuánto va a durar? Un tiempo. ¿Y qué va a pasar después? La materia va a volver a la materia. Ahora, lo que pudimos haber soñado, lo que pudimos haber escrito, lo que pudimos haber que nos haya hecho vibrar interiormente, eso no se borra. El recuerdo de las personas, el recuerdo de los grandes hombres, eso no se borra a pesar de que pase mucho tiempo. Y el espíritu como la causa profunda. Pero eso no solamente para el hombre. Estos elementos espirituales, psíquicos y físicos es para toda la naturaleza. ¿Ustedes creen que un perro no tiene alma? Ay, sí. Claro que tienen alma. Y tienen un alma tan intensa, tan fuerte que te aman como no te va a amar ningún hombre, porque no tienen desarrollada la mente todavía. Porque el momento de evolución de ellos es ese. Pero que tienen espíritu, y claro que tienen un espíritu. Todo lo que existe en el universo es sagrado. Así pensaban los egipcios. El hombre no debería alterar nada, sino por una razón muy importante. Bueno, esto no vamos a tener tiempo, es cómo entendían los egipcios que era el hombre. Para los egipcios un hombre tiene 7 cuerpos. Se conoce como constitución septenaria, muy rapidito, el cuerpo físico, material, lo que pesa, es la materia. Un cuerpo vital, que es la energía que anima, que le da calor, movimiento, magnetismo al cuerpo. Después un mundo de emociones. Y ustedes van a decir, no, pero las emociones son producto de la actividad cerebral. No, porque mientras estamos dormidos, que la corteza cerebral está apagada prácticamente, nosotros soñamos, sentimos, vivimos, escribimos, hacemos conferencias, hacemos un montón de cosas. Un plano mental.
que no es el plano emocional, es una parte de la mente, pero que tiene como centro al yo personal. Hablamos así: yo creo en Dios. Yo soy el importante, pues soy yo el que cree en Dios. Capaz si yo no creo en Dios, Dios no existe. Yo voy, yo quiero, yo hago, yo. Estoy en el centro de todo. Pero hay otra parte de la mente, ellos reconocían una parte de la mente superior. Los grandes ideales, los grandes pensamientos, donde ya no era el yo, era el nos. La humanidad, el planeta, la naturaleza, todos los seres que la habitan. Hablaban de un cuerpo o plano de la intuición. Esa cosa rara que nos pasa a veces, que de golpe vemos una verdad sin haber llegado a través del pensamiento. Yo siempre digo, una manera es estudiar para saber qué es eso que está ahí. Eso, bueno, tiene un plano horizontal, 4 patas, 4 rueditas, es una mesa. La rompí para poder saber qué es. La tuve que separar, así funciona la mente. Pero hay una forma de conocimiento. Cuando uno llega y conoce a alguien, decir, una buena persona. No tengo ningún elemento, ningún dato, no tengo nada. Sin embargo, es algo que lo sé. De golpe, algo que nunca leímos o estudiamos, ahí está el arte. Es un error preguntar a un artista lo que hizo. Hay que dejarlo que haga, porque ellos son intuitivos. Después tratan de explicar con la mente como pueden. Pero ellos vieron, miren, Miguel Ángel quería romper todas las obras que hacía. Porque él veía unos arquetipos maravillosos, plasmaba en la piedra, se nos caen las lágrimas de ver las cosas de Miguel Ángel, y para él eso no era lo que había visto. Pues él había intuido algo que era muy superior. Y después está el gran misterio. Los egipcios lo llamaban Atmu. Curiosamente, los hindúes le dicen Atma, muy parecida a las palabras. La voluntad. Es el único reflejo que podemos tener de eso. Bueno, ahí tienen. Miren, no van a llegar desde atrás. Esto es una maravilla. La forma que estaba vendada, la momia se la llenaba de amuletos, eran todos elementos simbólicos que se ponía un corazón, generalmente de cerámica, en el lugar que hubiera ocupado el corazón, y de acuerdo a el sexo, la posición, el cargo que había ocupado, era cómo se colocaban los brazos. Pero, fíjense que lo que primero que hacían, duraba 70 días el proceso de la momificación, era hacer que el cuerpo fuera incorruptible. Una proeza. Porque lo que cortaban era ese elemento que hace que todo lo que es material tienda a degradarse. Si uno toca una momia, tienen elasticidad todavía, pero son incorruptibles a través de un proceso que se hacía. Y se lo ataba para que no siguiera el alma. Porque el gran secreto de la momificación está que el cuerpo no trate de seguir a la psiquis que tiene que seguir su camino en el otro mundo. Acá en Argentina, en el norte, entre los pueblos aymaras, se siguen colocando piedras encima de las tumbas de las personas para que no molesten después a los vivos. O sea, que no se levante esa parte de la conciencia, lo que podemos decir la psiquis, el alma, que vivió, sufrió, se alegró, pero que está cargado de un montón de cosas. Porque nuestra psiquis es la que tiene miedo, es la que tiene alegría, es la que se enoja, y esa parte puede llegar a molestar al espíritu. Entonces, por eso, lo que se buscaba hacer es que el cuerpo no jorobara. Por eso se lo encerraba en la tumba. La tumba egipcia y el sarcófago egipcio es una máquina para la supervivencia psicológica después de la muerte.
Ese es el sentido que tiene. Por eso los símbolos y los elementos que se colocaban dentro del sarcófago, y por eso dentro de la tumba se colocaban los elementos que le habían servido en la vida al individuo. ¿Para qué eso? Para que quede libre de espíritu. Porque, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, dejo el cuerpo, pero mi mundo psíquico sigue igual que antes. Recuerdos, pensamientos, frustraciones, enojos, alegría. Y eso hace que mi conciencia pueda quedar atrapada en ese mundo psíquico. Y que necesite tiempo para ir depurando todos esos elementos. Bueno, lo que hacían ellos, lo que se buscaba hacer, ojo, la momificación no fue siempre igual. Y en los tiempos primitivos, en los más perfectos en Egipto, solo se momificaban los altos sacerdotes y los faraones. Después se transformó en un negocio, como todo, y ahora les voy a mostrar algunos errores en la momificación. O sea, después se fue, era un ritual que se repetía mecánicamente y que no tenía el sentido profundo que tuvo al principio. Porque solo se momificaban los sacerdotes. Porque eran los individuos más elevados espiritualmente. Una cosa curiosa en Egipto es que cualquier persona nacida en cualquier lugar de Egipto podía llegar a ser el sumo sacerdote de Tebas. La línea de los faraones era como si fuera el poder ejecutivo nuestro. Era hereditaria, mientras continuaba una dinastía. Sí. Pero el verdadero gobierno de Egipto lo llevaban los sacerdotes. Los que daban, el faraón hacía lo que decía el consejo de él. Ahora, ¿a quién llegaba a ser un sumo sacerdote o un sacerdote? El que tenía condiciones espirituales. Cualquier chico, el hijo del criador de abejas en Nubia, ese podía llegar a ser sumo, y bueno, de hecho hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia. Porque eso iba por calidad espiritual. No por nacimiento, no por herencia, no por nada. Lo que era el individuo. Entonces, esos individuos que además seguían trabajando para Egipto, porque hay que entender que la tumba egipcia tiene una primera parte donde hay una imagen donde se ataba la posibilidad de comunicarse con esos individuos que ya habían dejado el mundo. A algunos les va a resultar muy raro, pero acá en la Patagonia, entre los Etnan y los Zonas, los médicos chamanes, cuando tienen un caso complejo, se reúnen en un lago y consultan con los médicos ya muertos. Le plantean, y uno puede, bueno, nosotros vivimos en un mundo desangelado, no queremos en nada. Igual, cuando se nos pone negra la cosa, decimos, ay Dios mío, Sí. ay Virgencita, protegeme, ay, bueno, pero existe la posibilidad, y sí, es un plano, es un mundo, el hecho de que no lo veamos no significa que no exista, claro. Por eso es que la momificación está reservada para individuos con un cierto grado de evolución espiritual. Para que el cuerpo no siguiera a ese espíritu. Para que no molestaran. Los ritos impedían a la sombra, miren, esto que está acá adentro, encerrado dentro de la tumba, esta es la psiquis del muerto. Fíjense, es negra, no tiene color, sí tiene movimiento, porque miren la actitud, está en movimiento. Se puede desplazar, pero no puede salir. Está encerrada dentro de este pequeño mundo, donde, bueno, seguirá repitiendo los recuerdos, las cosas que vivió, lo que sea, pero este es el espíritu del muerto. Un ave con cabeza de hombre que vuela, pero que también se puede posar, si quiere, sobre el mundo.
Esta es la gran diferencia, este es el sentido esotérico que tenía la momificación. Era la psiquis, alma, atrapada en la tumba, el espíritu libre, más rápido. No es privativo de Cristo, ¿no? Con distintas formas se momificaba acá en América, en China, en un montón de lugares. Los rituales son similares. Fíjense, Palenque, Pacal, es una momia en un sarcófago que tiene el cuerpo de hombre pintado de rojo adentro, tiene un cubo y una esfera, muy similar, muy curiosa las similitudes. Hay 40 jeroglíficos mayas que son idénticos a los egipcios, para lo que les decía hace un rato de la historia. Y no es igual de los otros, pero sí. Y los dioses mayas son muy similares o iguales a los dioses egipcios, con otros nombres. Y acá les quería comentar un detalle. Los órganos que se sacaban por el lado izquierdo del cuerpo, sacaban todos los órganos, para que ustedes saben que la corrupción de un cuerpo empieza por los órganos. Si no sacamos los órganos, el cuerpo se va a corromper. Se guardaban, ahora les voy a mostrar unas especies de arquetas, pero había un único órgano que se destruía, el cerebro. Y durante mucho tiempo me pregunté por qué era eso, y hay una razón muy simple. El cerebro humano es una interfase entre el alma y el cuerpo. Si ustedes creen que el cerebro piensa, no. El cerebro canaliza los pensamientos que nos vienen del mundo mental y de acá las experiencias cercanas a la muerte, la gente que ha estado en paro y que ha tenido, o bajo anestesia, que viene y te cuentan, yo vi esto de esta forma, escuché tal cosa, pasó tal esto, otro. El cerebro en ese momento no está funcionando. Pero, si no se destruía el cerebro, se dejaba un puente que eventualmente podía servir para que se conectaran esos dos elementos. Por eso es muy interesante esto, que se conservaban todos los órganos menos el cerebro, el intermediario entre el alma y el cuerpo. Dale. Bueno, lo que les decía antes, que se transformó en un negocio. Esta es una tomografía 3D. Fíjense que acá entraron por el etmoides, rompieron la silla turca, el piso y parte de la fosa anterior, pero acá normalmente había que hacer un agujerito para que los licores que se utilizaban para degradar el cerebro no quedara nada. Bueno, fíjense, quedó una buena parte. Esta es una momificación mal hecha. Comercio. Pagó poco. O como diríamos, era de obra social. Claro. Sí. Claro, que unas cuotas sin pagar. Fíjense, esta otra es otra tomografía 3D y lo que vemos acá es que el que estaba haciendo la momificación se le rompió el instrumento y ahí quedó perdido adentro del cráneo. Se han encontrado ratas adentro de la momia. Sí, porque eso, como todo lo que fue en algún momento algo sagrado, algo maravilloso, muy relacionado con la mística, bueno, después se generaliza y ya no es lo mismo. Y lo que ven acá es una tomografía 3D de una momia, no se ven los vendajes, pero sí se ven, fíjense, los amuletos. Si prestan atención, están sobre los chakras. Sí. O sobre lo que eran los chakras del cuerpo en vida. Esta es la momia de Ramsés II. Ramsés se murió con 93 años. Sin embargo, la momia está en un estado maravilloso. Lo único que tiene muy dañado son los dientes, porque sufrió mucho a lo largo de su vida, tiene un montón de cirugías hechas en la boca. Pero la momia sigue teniendo elasticidad, y era un hombre de 93 años. Estos son los famosos ushaptis que se venden en Egipto, vas caminando para ver que quieren encajar ushapti de todo. Bueno, había uno por cada día del año y se los conoce como respondedores. Acá entra la magia.
Hoy no tengo tiempo de tocar el tema de la magia en Egipto, pero esto está muy relacionado con esa vida que seguía después de la vida. Esto es lo que les dije antes, estos son estos pequeños sarcófagos metidos dentro de esta arqueta. En cada uno de estos, siguiendo el orden de los elementos de acuerdo a la medicina china. También curioso, porque no tenemos mucha noticia que haya... Sin embargo, los principios de la medicina china y los principios de la medicina egipcia se parecen en muchos aspectos. Vale. Fíjense que... otra vez. Perdón. Esta de la tumba de Tutankamón. Les cuento que Tutankamón, pobrecito, fue un faraón sin ninguna trascendencia histórica para Egipto. Lo que pasa es que estas cosas de destino, estas cosas raras, fue la única tumba que se encontró sin haber saqueado. Entonces por eso es tan famoso, porque en realidad fue un faraón que ocupó su lugar medio las trompadas después del periodo de Amarna, que fue un periodo horrible, el de Amenofis IV, el llamado Akenatón. Dicen, Akenatón fue el primer faraón monoteísta, primer rey monoteísta. No, Akenatón lo que hizo fue del culto sagrado egipcio, lo llevó todo hacia la adoración de un único aspecto del sol, que es Atón. Vieron que en Egipto cuando se habla del sol se habla de Amón-Ra. Sí. Ra es el cuerpo del sol. Amón es el espíritu del sol. Es algo que no es visible. Ellos lo dibujan de color azul. Hoy los físicos dicen que el sol es azul. Cosa curiosa. Y si ustedes se fijan en los templos de las últimas generaciones, dinastías, van a ver que está la imagen de Amón con dos alas, está pintado de azul. Ese es el espíritu solar, es lo que está más allá de lo que vemos. Atón era uno de los aspectos de ese dios central. Bueno, Amenofis IV degrada el culto, saca de la ciudad de Tebas, que era la ciudad sagrada, hace una ciudad. Hoy están desenterrando en este momento los cuerpos de los que trabajaron en Amarna, sometidos a esfuerzos sobrehumanos, murieron muy jóvenes, bajo pesos muy grandes, hay lesiones de lo que se les ocurra, es un horror lo que hizo. Desnutridos, que no tenía nada que ver con lo que fue el Egipto siempre. Nunca un esclavo construyó una pirámide ni un templo. Era un honor trabajar para un egipcio en la construcción de un templo o de una pirámide. No era alguien que al latigazo limpio lo tenían trabajando. Fíjense que Tutankamón se lo carga de amuletos y se lo sobrecarga con un montón de cosas, y muy posiblemente muchos de los elementos que se encontraron en la tumba no eran originalmente para Tutankamón. Tutankamón muere muy joven, posiblemente en un accidente, se cayó de un carro, 19 años, tenía una enfermedad que se llama Kieperpen, que es todas las vértebras soldadas, y muy probablemente no resistió la caída y murió. Es más, no llegó inmediatamente a un lugar para frenar la corrupción del cuerpo, porque empezó el proceso de corrupción. Y cuando empezaron los trabajos de momificación ya de alguna manera estaba avanzado. Así que la tumba, lo que encontramos, imagínense lo que habrá sido la tumba de un Ramsés, qué sé yo, de Amenofis I, lo que sea. Hay 4 capillas. Estas capillas son de madera de sicomoro, una maravilla, y están revestidas en oro, enchapadas en oro. Y después hay 3 sarcófagos, de los cuales les muestro este. Este es un sarcófago, pesa 220 kilos de oro. Un misterio, porque es oro con un metal pesado.
La única forma que se pudo haber fundido este sarcófago es en condiciones de ingravidez, porque si no los metales hubieran ido hacia abajo. Sin embargo, están en la aleación. Más lo que ustedes ven que está todo, es maravilloso. Y fundir una pieza de 220 kilos de oro es una proeza, pero con un metal pesado agregado, más proeza todavía. Y hay una curiosidad, a ver si están las próximas. Volver anterior. La anterior. Ven que está la cara. En el sarcófago externo, la cara de Tutankamón es una cara dura, adusta. La mirada no es muy limpia. En la siguiente, la imagen es de una persona ya más... Y la máscara que les voy a mostrar al final, ya de una persona con mucha paz. O sea que hay un símbolo muy interesante que a medida que profundizamos, lo que vamos a encontrar es esa paz que tiene el individuo después de la muerte. Esta es la tumba de Ramsés VI, traje cualquiera, pero les quería mostrar un detalle. Ven que el techo está pintado y ven que acá está la diosa Nut y de este lado también está la diosa Nut. De este lado es el cielo diurno, por eso se ven, es el sol lo que están viendo. El sol desde el amanecer hasta el atardecer. En cambio, de este otro lado, no lo van a ver lamentablemente, esto lo que se ven son estrellas, que es el cielo nocturno. Porque el sol nace por el este, hace su ciclo, muere, pero sigue viviendo en el otro mundo, igual que el hombre, igual que todo en la naturaleza. Todo tiene su aparición y su desaparición, su despertar y su dormirse, pero sigue el ciclo, que eso es lo que vemos acá. Y de este lado del techo, lo que vemos son barcas que representan las barcas de los millones de años. Son las barcas en las que navega el espíritu de los dioses y el espíritu de los hombres. O sea que fíjense que acá son hombres alineados en el mundo físico, pero acá están navegando en un espacio celeste. O sea que la noche o la muerte es lo mismo. Está más vivo el individuo muerto que el individuo vivo. Esta es la escena del peso del alma, que está en el papiro de Ani, es una belleza, está en el Museo de Londres. Está desplegado completo, tiene casi 20 metros de largo, conserva todavía el brillo y los colores. Pero fíjense, este que está acá es Ani. Ani murió. Y el alma, su espíritu, se presenta a un tribunal que va a juzgar. Ven que acá hay una balanza, ¿ven? Está el dios Anubis, que yo les dije que es el guardián de las almas. Acá está el dios Tot, que es el que tiene el registro de todo lo que hizo Ani a lo largo de su vida. Y esta que está acá es la diosa Isis. Una curiosidad, Ani tiene la misma altura que Isis. O sea que a nivel espiritual, el hombre tiene la misma altura que los dioses. Lo que pasa es que todavía no pasó por este juicio. Fíjense que acá, en este lado de la balanza, hay una pluma. La pluma de Maat. La verdad y la justicia. ¿Saben qué es eso? Es la pluma timón de la cola de los halcones. El halcón baja 300 kilómetros por hora para cazar y tiene una pluma que es la que hace los mínimos ajustes en el último instante, pero si no el halcón se mata. A esa velocidad es un bólido. Esa, para los egipcios, era la pluma de la verdad y la justicia. Del otro lado de la balanza, fíjense, acá un ladrillo, una esfinge, una especie de ser material, tiene cabeza humana, pero es estático, fíjense, parece más un ladrillo que otra cosa. Fíjense que acá en la balanza está el corazón de Ani, su alma, la vida que acaba de vivir, las experiencias que acaba de pasar.
Fíjense que acá está parte de su cuerpo psíquico. ¿Ven que de nuevo está en actitud de caminar y de moverse? ¿Se acuerdan la que les mostré hace un rato? Sí. De que estaba dentro de la tumba. Sí. Miren, puede ir a reclamar, a protestar, porque como es fiero, o sea, esa parte de nuestra psiquis es la que se enoja, está alegre o lo que sea. Acá hay dos mujeres, Ab y Ba. Una tiene un vestido todo lleno de pedrería, de cosas, de arreglos y todo demás, y la otra apenas tiene un vestido muy simple. La mente, que tiene como centro al yo personal, y la otra parte de la mente, que es la mente profunda, la mente espiritual. Y fíjense que acá, montado sobre lo que es la tumba, está el espíritu de esta persona. Fíjense que si el corazón es tan liviano como la pluma, Annie, ahora les voy a mostrar, está en condiciones de entrar a la mentí, al mundo de Amón. Ya no tiene que volver a la tierra. Pero si el corazón de Annie es más pesado que la pluma, o sea que hay cosas todavía sin justificar, hay cosas sin aprender, hay cosas que están faltando, este monstruo que está acá, que se llama Admet, lo devora. Ven que es gracioso. Pobrecito Admet, es cocodrilo, tigre, de todo un poco. Significa volver a la vida, tiene que reencarnar. Tiene que volver al mundo para volver a vivir experiencias, para limpiar esos elementos que no están superados. Y como Annie superó, su corazón era tan liviano como la pluma, siguiendo el papiro está así, en esta forma. Fíjense que Horus lo conduce a la tierra de Amón, un lugar maravilloso. Dice, las palabras no se traicionan, el amor no se pierde, las barcas no se hunden, los alimentos no se corrompen. Es un lugar, o sea, no existe esa doble imagen. A ver qué quedó. Bueno, esto es lo que les decía hace un ratito. Dos máscaras funerarias. Esta es la de Susemnes. Pero miren, un par de curiosidades. Presten atención a los ojos. No los van a poder ver de frente. Es como que los ojos están mirando a un horizonte que está lejano. Porque es un horizonte espiritual. Ya no es el mundo. Fíjense que es de oro, porque el oro es de los dioses. Porque se supone que alcanzó el nivel de los dioses, además de todo el trabajo que tiene. Pero si se toman el trabajo, en internet está, y ven las tres máscaras, van a ver cómo cambia completamente la cara. Es una sutileza. Dale. Como dirían los egipcios, la muerte es un cambio del nivel de la conciencia. O sea, la muerte no existe. No hay que tenerla en miedo. Es un cuco que persigue a la humanidad hace mucho tiempo. Hay una película muy buena, Gladiador. Muchos de ustedes la habrán visto. Sí. Y en la primera parte de Gladiador, que está muy bien eso, el general romano, a los que están por combatir, les dice: si en un momento se ven cabalgando en unos campos maravillosos, quédense tranquilos, están muertos. O sea, si entras en un lugar mejor, bueno, el Asgard de las culturas germánicas y todo lo demás. Fíjense que en este caso el dios Anubis, el guardián de la sangre, hay dos Anubis. Hay un Anubis blanco y un Anubis negro. Este Anubis, que es el guardián del alma de los muertos, está sentado, está echado sobre los papiros de los grandes secretos. Y los secretos en Egipto eran nada más que para aquellos que querían llegar a conocerlos. Había todo un sistema, que era el sistema de la iniciación, donde el candidato, el individuo que quería profundizar en el conocimiento,
iba pasando y haciendo experiencia. Era un verdadero sistema de transmisión y de enseñanza, donde progresivamente, ¿y saben dónde estaba el límite de la enseñanza? En lo moral. En Egipto se conocían muchos secretos que todavía nuestra ciencia no alcanzó. Hay piezas, por ejemplo, arqueológicas que tienen adentro un vidrio que se funde a una temperatura y para afuera un vidrio que se funda con más temperatura. Es imposible de hacer. Sin embargo, ahí está, porque los encontramos. Gustavo, perdón, ¿puedo hacerte un comentario? ¿Puede que sea Egipto digamos, creado por otra civilización más? Es lo que dije al principio. Egipto, de acuerdo a lo que dicen ellos, era una colonia del Atlántico. Es más, los libros dicen que los sabios atlantes, anticipando el cataclismo que llegaba, el último cataclismo fue en el 9564 a.C. Está registrado en muchos lugares del mundo y en muchas culturas distintas. Ellos dicen que fundaron 7 colonias. Conocemos Egipto, conocemos los toltecas, conocemos los mayas. Hay elementos que podemos encontrar en otros lugares, pero eso se perdió, lamentablemente. Los arios también, ¿no? Los arios también, ¿no? No, esos son pueblos que vienen del Gobi. De acuerdo a la tradición, eso fue una etapa posterior, que coincide, y lo que traes el tema, Egipto es la unión de 3 grupos. Tenés los que vienen del corazón de África, de Nubia, tenés la sangre que llega desde, como decís vos, de la sangre aria que llega desde el Gobi, y los pueblos rojos que dicen ellos, que son los que vienen del oeste, que son los que vienen de Atlántico. Hay un relato muy interesante ahí, Heródoto lo recoge, el griego, lo recoge cuando a Solón y Platón, cuando Solón, los egipcios le dicen, ¿ustedes no se acuerdan que pararon a los pueblos rojos? Y Solón le dice, no tenemos ni idea. Claro. Dice, ustedes los griegos van a ser siempre de corta memoria. Egipto tenía anales de millones de años. No sé si queda algo. Una pregunta, porque tiene imagen de perro, es de animal. Es un chacal. Ah, Es un chacal. y así representan a la muerte. Lo que ellos Al dicen, guardián de la muerte. claro, los papiros dicen que cuando tomamos conciencia en el otro lado, el chacal te agarra fuerte de la mano, eso dicen los papiros, ¿no? Y te conduce por el otro mundo, porque uno no... De la misma manera que cuando nacemos acá, nuestros padres nos conducen los primeros años, bueno, del otro lado también tenemos que aprender a ver, a escuchar, a hablar, a un montón de cosas. Hay toda una vida del otro Y lado. tiene como el ojo de oro. Sí, ese ojo es la estrella Sirio. El ojo de Anubis es la estrella Sirio, es la estrella más sagrada para los egipcios. A ver si quedó algo. No, eso no. Bueno, ¿cuáles son los misterios en Egipto? Todo. La historia, los templos, la música, el arte, la pintura. Por ejemplo, nosotros creemos que leemos jeroglíficos. Porque, por ejemplo, aparece un sol y un dado y decimos sol, dado. No, está bien, es una clave. Los jeroglíficos se leen en 7 claves distintas. Según la señora Blavatsky, a fines del siglo XIX estaban perdidas todas las claves, menos 2 subclaves. O sea que no leemos leemos la parte externa, pero no llegamos a captar el sentido profundo. Los jeroglíficos se leen de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo para arriba, de arriba para abajo, cruzados, de acuerdo a ciertos símbolos que se colocan. Todo es un misterio, todo. Todo lo que ustedes vean en Egipto es sagrado. El palacio del faraón era de cartón, madera y tela. No hay palacios en Egipto. Porque el faraón vivía en un lugar
porque era para un tiempo. Lo que sí era eterno eran los templos. Los templos y las capillas que estaban desparramadas por todo Egipto, eso eran para la eternidad. El egipcio era un individuo que vivía a caballo entre dos realidades. Vivía en este mundo, pero añoraba que su alma pudiera despertar y volver al otro mundo. Todo en Egipto es sagrado. Todo tiene un sentido profundo y un sentido místico. Por eso quizás nosotros, las personas del siglo XXI, nos quedamos tan admirados de ver algo que nos supera. Sabemos en el fondo de nuestra alma que es algo importantísimo y sagrado, aunque no lo entendamos. Y ahí lo que interviene es esa intuición que les decía hace un rato. En la intuición de lo sagrado, de lo profundo, aunque apenas podamos explicarlo con alguna palabra. Bueno, si alguno quiere preguntar algo, dice, está un poco muy callado. Estuvo genial. ¿Están momificados? preguntar algo, si hay tiempo. Cuando ella te preguntó si la cultura egipcia viene como de algo de extraterrestres, y no fue extraterrestres, soy egipcia, Mira, De de civilizaciones civilizaciones, más avanzadas. eh, y tú le contestaste que de la Atlántida, sí. la Atlántida supuestamente es una civilización más elevada que nosotros, ¿o qué? Mira, hay vida en todo el universo. Sí. Todo el universo. Es más, delante nuestro hay formas de vida que no ven. Y que la tradición viene hablando de miles de años. El cristianismo habla de ángeles, en Oriente se habla de elementales y todo. ¿Hay vida en otros mundos? Sí. Ahora, no es necesario que hayan bajado con platos voladores, porque hay toda una historia contada, atesorada en el Tíbet, en los libros Ciana y otros textos, donde nos están contando que lo que es actualmente la humanidad viene de un largo ciclo de ascenso y de caída, ascenso y caída, Pero ascenso y nosotros caída. estamos así en caída. No, mira, la evolución es una espiral. Ah, Hay ciclos de caída, es una espiral ascendente. sí. Ciclos de caída y después viene uno y otra vez la caída y otra vez parece. Y a veces estos momentos en la caída obliga y ayuda a las personas a reaccionar. Lo peor que te puede pasar es cuando estás en el agua, mejor tocar el fondo. Pues ya sabes dónde está el fondo. Y te puedes impulsar para poder. Muchas gracias.